En esta investigación, le presentaremos los sorprendentes dibujos proféticos de Benjamín Solari Parravicini, un hombre argentino que fue capaz de predecir eventos como la invención de la televisión. Visión doméstica. Por pequeña pantalla, se verá en domicilio propio los sucesos externos. La creación de los satélites artificiales. Llega un nuevo sistema de comunicación en el mundo por planetas artificiales. El uso de la bomba atómica en Japón. Llega la bomba mayor. Oriente. La llegada de Fidel Castro al poder. Cabeza de barba que parecerá santa, mas no lo será. El atentado de las Torres Gemelas en Nueva York. E incluso la elección del Papa Francisco en 2013. Benjamín Solari Parravicini fue un reconocido pintor argentino quien, a partir de 1932, comenzó a realizar ciertos dibujos acompañados de un breve texto que parecían predecir el futuro, guiado por una fuerza invisible de alguien que él llamaba José de Aragón. En un inicio, Parravicini quemó sus dibujos, ya que muchos de ellos iban en contra de sus creencias religiosas. Sin embargo, con el paso de los años, al darse cuenta que los mensajes que recibía se volvían realidad, comenzó a guardarlos y eventualmente los regaló a sus amigos más cercanos. Algunos de los dibujos fueron publicados durante la vida del pintor fallecido en 1974, mientras que otros se dieron a conocer hasta después de su muerte. Entre ellos se encuentra este, publicado en el libro Cono Sur, Faro del Mundo de Pedro Romaniuk, y que parece hablar con sorprendente claridad del atentado terrorista en contra de las Torres Gemelas de Nueva York ocurrido el 11 de septiembre de 2001, atentado en el cual fallecieron casi 3.000 personas. En el dibujo podemos apreciar a una figura que semeja a la Estatua de la Libertad, pero que se encuentra partida en dos, como si fueran dos torres. Detrás se ven dos edificios en ruinas, entre una nube de polvo y un hombre postrado en el suelo. A un lado, Parravicini dibujó de nuevo a la Estatua de la Libertad y la acompañó con la siguiente frase: La libertad de Norteamérica perderá su luz. Su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado 2 veces. Benjamín Solari Parravicini, 1939. ¿Cómo pudo un simple pintor predecir este evento con 62 años de antelación? Un acontecimiento que sin duda alguna cambió la historia y que llevó indirectamente a la muerte de cientos de miles de personas en las guerras de Afganistán e Irak que le siguieron. Este es tan solo uno de los cientos de dibujos proféticos que realizó el pintor argentino. En unos momentos más le presentaremos algunas de las más sorprendentes predicciones del también llamado Nostradamus de América, el accidente en la planta nuclear de Fukushima, Japón. La aceptación de la comunidad científica del fenómeno ovni extraterrestre, las terribles consecuencias del cambio climático, la renuncia del Papa Benedicto XVI y la inesperada elección del primer Papa latinoamericano. Annuncio vobis, habemus papam, Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. El cardenal Bergoglio. ¿Cómo? El 13 de marzo de 2013, el mundo entero fue sorprendido con la noticia de la elección del primer papa latinoamericano de la historia, Jorge Mario Bergoglio, un cardenal argentino quien adoptaría el nombre de Francisco y quien no estaba considerado entre los favoritos para la elección papal. Pero, ¿sabía usted que Benjamín Solari Parravicini fue capaz de predecir este evento con más de 40 años de anticipación? Y no solo eso, también predijo la renuncia de su antecesor, Benedicto XVI. En 1972, unos pocos años antes de su muerte, fue publicado el libro Dibujos Proféticos, una vida guiada desde el cosmos, que contiene algunos dibujos que Benjamín Solari Parravicini entregó a su amigo Sigurd von Wurm. En él encontramos este donde podemos leer el siguiente mensaje. Nueva era llega, mascarada perenne, mundo en disfraz.
la Iglesia entregará su otorgamiento a la renunciación del papado y el nuevo será joven de ideas. Resulta verdaderamente sorprendente que Parravicini pudiera anticiparse a este acontecimiento, ya que la renuncia de un papa es algo extremadamente raro. La última vez que un papa había renunciado fue hace casi 600 años, cuando Gregorio XII dejó el cargo en 1415. Y más sorprendente aún es que el también llamado Nostradamus de América anticipó cómo sería la personalidad del siguiente pontífice, Francisco, quien inmediatamente fue reconocido por los creyentes como jovial y alegre, con una personalidad sumamente distinta a sus predecesores, lo que le ganó la simpatía de millones alrededor del mundo. Pero esto no es todo. Ese mismo año, Parravicini recibió otro mensaje que parece referirse al sucesor de Benedicto XVI. En el centro de la imagen podemos ver el rostro de un personaje con cresta de gallo acompañado de la palabra Pax. Es bien conocido que el gallo es un animal que se relaciona con Pedro, el apóstol, que es considerado como el primer papa de la historia por la Iglesia Católica. Este rostro con una cresta se encuentra sobre una cruz en forma de T. Se trata de la cruz de Tau, cruz adoptada por la orden franciscana, llamada así por San Francisco de Asís, y en honor a quien Jorge Mario Bergoglio eligió el nombre Francisco a pesar de no pertenecer a esta orden. Resulta curioso que el nombre Francisco significa el hombre de Francia, y es el gallo considerado el animal oficial de este país. A un costado podemos observar a un personaje también con cresta de gallo. Tal vez podría tratarse del cardenal francés Jean-Louis Tauran, quien fue el encargado de anunciar la elección del nuevo papa. El personaje apunta con su mano en dos direcciones. Por un lado señala a una serpiente que come su propia cola, acompañada de la frase cola roída, y con la otra mano señala a un objeto en el cielo con la frase Pax viene. Resulta muy llamativo que el 2013, año en que fue elegido el Papa Francisco, fue precisamente el año de la serpiente en el calendario chino. Por otro lado, el objeto en el cielo con el nombre Pax podría tratarse de un objeto celeste, ya que en otros dibujos de Parravicini se presenta un cometa o meteorito con el nombre Pax. Tal vez podría tratarse del llamado bólido de Chelyabinsk, un meteorito que explotó el 15 de febrero de 2013 a 20.000 metros de altura sobre la ciudad rusa del mismo nombre, provocando casi 1.500 heridos y daños en numerosos edificios. Llama poderosamente la atención que este evento ocurrió tan solo 4 días después del anuncio de la renuncia de Benedicto XVI. En el costado izquierdo del dibujo podemos ver a un hombre con una cruz en su cabeza que parece haber sido atravesado en 2 ocasiones con un cuchillo. Esta figura tal vez represente al Papa Juan Pablo II, ya que, aunque es poco conocido, el pontífice fue atacado no en una, sino en 2 ocasiones. El primer atentado contra su vida ocurrió el 13 de mayo de 1981, cuando el ciudadano turco Mehmet Ali Akka disparó en 2 ocasiones contra el Papa en la plaza de San Pedro, hiriéndole en un brazo y en el abdomen. El segundo atentado, que fue mantenido en secreto por muchos años y se dio a conocer hasta el año 2008, ocurrió el 13 de mayo de 1982, justo un año después del primer incidente, cuando el sacerdote español Juan María Fernández y Cron intentó apuñalar a Juan Pablo II durante una visita a Portugal, causándole heridas leves. En el dibujo también podemos apreciar un vehículo con 2 personajes, uno de ellos con una guitarra y el nombre Pío XII escrito 2 veces. Resulta muy llamativo el enorme parecido que tiene el Papa Francisco con el difunto Papa Pío XII. Sobre el vehículo, a un costado del personaje con la guitarra, se encuentra una bandera, y sobre ella escrita Argentina, la patria de Jorge Mario Bergoglio. En la parte inferior podemos leer 3 frases. Piano Pietro. Piano en italiano quiere decir suave, despacio, y Pietro, Pedro, identificado como el primer papa. La segunda frase dice, Roma estará a falta de nombres, una clara alusión a la inesperada elección del Papa Francisco, quien resultó electo hasta la 5ª votación durante el segundo día del cónclave de los cardenales electores.
El cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio no estaba considerado entre los favoritos y su elección fue una gran sorpresa. La tercera frase es «Báculo descansará», frase que concuerda a la perfección con el retiro del considerado aún Papa emérito Benedicto XVI, quien permanece fuera de la luz pública. ¿Cómo pudo un simple pintor argentino saber todo esto con décadas de anticipación? Un hombre que nunca buscó la fama ni el reconocimiento por sus acertadas predicciones y que consideraba que estos mensajes eran simplemente un regalo para toda la humanidad. En unos momentos le presentaremos más de los sorprendentes dibujos proféticos de Benjamín Solari Parravicini, el accidente de la planta nuclear de Fukushima, el cambio climático causado por el ser humano y el fenómeno ovni extraterrestre. El 11 de marzo de 2011 se registró uno de los terremotos más poderosos de la historia reciente en la costa oriental de Japón. El sismo provocó una gran ola que alcanzó los 10 metros de altura y golpeó las costas de la nación del sol naciente, provocando casi 16,000 muertes, 6,000 heridos y más de 2,500 personas desaparecidas. Pero eso no es todo. Este terrible desastre natural causó daños en la central nuclear de Fukushima, lo que provocó explosiones en los edificios que albergan los reactores nucleares y liberación de radiación al exterior, en el que es considerado el peor accidente nuclear desde el accidente de Chernobyl en 1986. En el año 1939, Benjamín Solari Parravicini realizó un dibujo que parece predecir este terrible accidente. En él podemos leer la siguiente frase: Ruido de ruidos ensordecerán las alturas. La bomba F, Japón. Se aprecian 3 figuras de personas sorprendidas, asustadas, que observan a otro personaje de cabeza con la forma de Japón. Una especie de ondas se ven frente a la costa oriental del país, justo en el lugar en que ocurrió el maremoto que dañó la central nuclear de Fukushima. Un desastre cuyas consecuencias reales son difíciles de medir, ya que aunque actualmente se le presta poca atención, la realidad es que la fuga de material radioactivo continúa y no ha sido controlada por completo, y los efectos negativos de la radiación, como un aumento en los casos de cáncer, podría presentarse muchos años en el futuro. En la actualidad, uno de los fenómenos que más amenaza a la humanidad es el cambio climático. Aunque en un inicio existía una gran controversia con respecto al origen de este fenómeno, hoy, de manera casi unánime, los científicos reconocen que los seres humanos jugamos un papel fundamental en su desarrollo. Décadas antes de que el calentamiento global fuera un tema de conocimiento público en el año 1937, Parravicini recibió el siguiente mensaje: Hombres, meditad. El mar será sangre. El mar avanzará. Inundará en diluvio. Se derretirán los cascos polares. El eje tierra regresará y el ecuador será polos. Una predicción sorprendente. No solo nos habla del derretimiento de los polos y el subsecuente aumento del nivel del mar como consecuencia del cambio climático, sino que al pedir a los hombres que reflexionemos, nos da a entender que en gran medida son los seres humanos quienes causamos este cambio. Por otra parte, resulta interesante que Parravicini menciona que los polos estarán en el Ecuador, ya que aunque el polo norte geográfico no ha cambiado, en años recientes, los científicos han notado que el norte magnético de la Tierra se está desplazando rápidamente hacia el sur, fenómeno conocido como inversión magnética, que ocurre periódicamente, pero nunca ha sido observado en épocas históricas, por lo que sus consecuencias no han sido estudiadas de primera mano. Por
décadas, los gobiernos del mundo y las instituciones científicas han negado sistemáticamente la realidad del fenómeno ovni extraterrestre, a pesar de la creciente cantidad de avistamientos y evidencia que demuestra que viajeros provenientes de las estrellas nos visitan e incluso han estado aquí desde épocas prehistóricas. En 1940, Benjamín Solari Parravicini recibió este mensaje referente al fenómeno ovni extraterrestre. Ante las constantes visitas de navieros extraterrestres, la ciencia negará, luego dudará y por fin dirá verdades. Y nuestra sapiencia ha quedado atrás. Siglos nos vigilan y contemplan. Sorprendente mensaje que predice el cambio que está ocurriendo en estos momentos entre la comunidad científica, quienes se muestran cada vez más abiertos a la posibilidad de la visita de seres extraterrestres a nuestro planeta, tal y como lo han demostrado las declaraciones de Abraham Loeb, director del Instituto de Astronomía de la Universidad de Harvard, uno de los científicos más reconocidos y respetados de la actualidad, quien afirmó que el objeto interestelar descubierto en 2017 y que fue bautizado como Oumuamua podría tratarse de un objeto tecnológico de origen extraterrestre debido a su comportamiento totalmente inusual. También llama la atención el reciente cambio en la actitud del gobierno de los Estados Unidos, ya que a partir de 2017 han comenzado a liberar diversas grabaciones de objetos voladores no identificados realizadas por miembros de la Fuerza Aérea, un comportamiento completamente distinto al encubrimiento y ridiculización del tema que han practicado por largo tiempo, hecho que nos habla de la inminencia del descubrimiento oficial de la vida extraterrestre y de la aceptación de la posibilidad de que seres inteligentes provenientes del cosmos nos estén visitando. ¿Cómo pudo Benjamín Solari Parravicini, un simple pintor argentino, ver todos estos acontecimientos con décadas de antelación? Es un misterio que ni siquiera él mismo comprendía, un don que quiso compartir con la humanidad con la esperanza de ayudarnos a crear un futuro mejor.